Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues Marnie. Marnie. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos vamos a despedir en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues muy íntima también. Yo soy de Murcia, pero mi personalidad se ha gestado en el Mar Menor, en una casa con toda la familia de mi madre, viendo y hablando y bañándome en ese mar y jugando con caballitos de mar. Sí. ¿Y por qué dices que tu personalidad se ha gestado ahí? Porque, bueno, esto de cumplir años hace mirar atrás y ver los estandartes, ¿no? De dónde vienen las estructuras. Y hay mucho de esa época, de hablar con un tío abuelo mío, que era Eulogio, de hablar de cine, de hablar del mar, de hablar de la vida, de la contaminación. Cuando eras niña y de repente aparecen vídeos de cuando éramos pequeñas. Y tienen mucho que ver con lo que soy. Eulogio es un tío abuelo. Uh-huh. ¿Y por qué hablabas de cine con él? ¿Es que tú ibas al cine de pequeña y entonces comentabas o él te hablaba de cine? Es que él vivía en Estados Unidos, él fue migrante. Y cuando venía era un acontecimiento porque venía una vez al año o una vez cada 2 años y traía cámaras de vídeo y traía vídeos del Gordo y el Flaco y le apasionaba y se moría de risa y contaba historias. Yo creo que mi primera pulsión que tiene que ver con la interpretación es a través de él, de su voz y de su manera. ¿Y tú cuando él te contaba de las Américas, ¿tú qué pensabas que era aquello? No entendía nada, pero era tan carismático, tenía una voz tan apasionante, era alguien realmente fascinante. Mi familia fue un antes y un después cuando faltó, porque traía alegría, siendo que luego su vida, cuando murió, nos dimos cuenta que no era tan alegre. Esto no es las playas de Calblanque. Ah, están cerca. Están cerca. Sí. ¿Pero es un poco los mismos veranos? Sí. Son los mismos veranos. Un poquito después. Calblanque es ese momento de la adolescencia donde ya de repente descubres que puedes cruzar la carretera y de repente hay un paraje natural que es Calblanque, que es un paraíso. Todavía lo es. ¿Tú recuerdas tu primera película como espectadora? No sé si vais al cine en Murcia, si te llevaban tus padres, si era una peli de dibujos animados. Yo recuerdo, creo que la primera vez fue ir a ver con mi padre una peli que era El oso y con mi hermana, que era como una especie de documental muy largo y más o menos en la misma época Jurassic World o Jurassic Park. Entonces había algo ahí, yo recuerdo ahí como un momento de muy impresionada con los animales también. Claro. ¿Y tú eras una niña que escribía? ¿Que escribías, no sé, un diario, que escribía algo? ¿Que contaba lo que sentía escribiendo? No, en la adolescencia. En la adolescencia sí que me dio por escribir poesía y cosas así muy intensas y cuentos. Pero de pequeña yo era muy, muy tímida y muy introvertida y no tenía herramientas. Dime qué pasa en ese escenario de, no sé si de los maristas, cuando eres un adolescente y sales a hacer Entre Mujeres. ¿Qué pasa ahí? Pues pasa algo mágico. Pasa algo como si hubiera caído un rayo del cielo y una revelación me inundó. De repente supe que quería ser eso, que era algo tan alejado aparentemente de mí, porque yo, ya te digo, era tartamuda y no muy... sin muchas habilidades sociales. Pero de repente sentí profundamente que eso tenía sentido, que yo quería contar historias y que a través de esos universos, de encarnar otras palabras de otras personas, yo podía encontrarme. ¿Y tú recuerdas esa sensación de salir delante del público? Sí. Que el público eran padres, compañeros, sí, ¿no? Compañeras del instituto. Sí, absolutamente. Una cosa son los ensayos y eso, y otra cosa es salir delante de un público ya, aunque fueran, pues eso, compañeras de clase, colegas. Es que la sensación, bueno, es la misma que tengo hoy cuando salgo al escenario, ¿no? Es de volar, es de saltar al vacío. De hecho, hace una semana o así cumplimos 25 años de la salida del instituto y fuimos a ese teatro y fui con mis amigas y era como, ¡ay, empezaste aquí! Yo, ¡qué fuerte! Porque realmente
realmente la sensación es la misma. O sea, soy esa todavía. Eres esa. Dijiste en casa que querías ser actriz, o sea, cuando dices me quiero apuntar a la Escuela de Arte Dramático de Murcia, eso lo cuentas en casa y tus padres te dicen, ah, pues bien. No, mis padres no entienden nada. Pobres. No entienden nada porque no hay nadie en mi familia que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces les parece una locura y es comprensible, ¿eh? Yo me pongo en su piel y digo, pues sí, lo entiendo. Entonces empecé a hacer filología hispánica e interpretación ese mismo año, pero vamos, duré poquísimo en filología hispánica, ¿no? Sí. ¿Eulogio estaba vivo cuando tú te apuntas a la Escuela de Arte Dramático? No, Eulogio murió cuando yo tenía 13 años. ¿Nunca le dijiste algo así como, pues igual yo me quiero dedicar a esto? O sea, nunca se lo dijiste, él nunca lo supo. No, nunca lo supo. Pero fíjate que es verdad que le tengo muy presente. Muy presente. Cosas de la vida. Nació el mismo día que yo, ¿no? Que estas cosas también pasan en las familias y a veces resuenan. Vale, llévame a Edimburgo. Cuando vas a Edimburgo, no sé si fuiste un año, si fuiste a un cursillo, ¿cómo fue la experiencia en Edimburgo? Pues yo acabé arte dramático en Murcia y tenía muchas ganas de irme. Tenía ganas de ver otras cosas, de hacer otras cosas, de alejarme de allí. Y allí había un festival de teatro en verano, entonces aparecí con una mochila y en un hostal y dije, venga, a ver, ¿cuánto duro? Acabé estando allí un año limpiando hostales la mayoría del tiempo para ganar dinero y uniéndome a una comunidad de israelíes que habían salido de Israel después de hacer la mili obligatoria y que me acogieron como si yo supiera hablar inglés, porque al principio hablaba fatal. Claro, vamos a ver, te vas a Edimburgo, una mano delante, otra detrás, sí. Porque es verdad que hay muchísima trayectoria y tradición interpretativa, teatro de calles. Y, bueno, sin nada, empiezas a trabajar donde sea, limpiando hostales, y encuentras este grupo de actores o de colegas. No, eran jóvenes, que la mayoría eran artistas, pero no tenían nada que ver con la interpretación. Eran músicos, algunos trabajaban con personas con diversidad funcional, otros trabajaban escribiendo o hacían animación de repente, pero todos tenían un universo muy particular y eran muy generosos. Y luego cocinaban mucho. Tenían esta costumbre mediterránea de juntarse a través de la comida. Y entonces yo engordé muchísimo porque, claro, me pasaba el día comiendo con ellos, socializando, claro. Intentando hacer chistes al principio, porque escuchaba, claro, su inglés era buenísimo. Yo decía, madre mía, algún día aprenderé. Todavía lo pienso, porque... Pero yo lo que pienso es tan tímida, decías al principio, con tan poca capacidad siendo niña para socializar, y de repente te piras a Edimburgo sola, sin apenas saber inglés, sin tener una base económica que diga, oye, yo tiro como sea, no, y te lanzas al vacío, todo por la interpretación. Un poco sí. O por escapar también, ¿no? A otros mundos, por ver otros mundos. Sí, que forma parte de esto, ¿no? Que nos gusta, yo creo, mucho a los actores, que es intentar entrar en otras cabezas, ver otras cosas. Yo sabía que tenía que romper ciertas formas o ciertas estructuras para aprender otras. Y siempre me ha gustado el reto, eso es cierto. Más por inconsciencia que por valentía. Pero sí, es verdad que me he retado muchas veces, me he llevado a lugares que ahora miro atrás y digo, wow, no sé si estaba preparada, pero fue así. ¿Quién era para ti Antonio Banderas antes de conocerle? Wow, pues claro. Porque ya era Antonio Banderas. Ya era Antonio Banderas, era el zorro, acababa de hacer esta saga alucinante. No, era claro, era no solo un sex symbol, sino un referente de un actor internacional, que no había tantos. No, él fue uno de los primeros, sino el primero. Sí. ¿Tú recuerdas el casting, si es que te lo hizo él, para El Camino de los Ingleses? El último casting lo hizo él. Y cuéntame eso, ¿cómo es? Pues es que eso fue una experiencia muy intensa, porque era como, claro, fue multitudinario, ibas pasando fases y te iban probando con diferentes actores y ya en la última fase convivías prácticamente con otras actrices que iban para tu personaje y él vino. Bueno, mejor dicho, fuimos nosotros a su casa de Málaga. A Málaga. Claro, había gente de todas partes de España. Todo ese tiempo
Antonio Banderas va a dirigir una película, Claro, voy a presentarme al casting, claro. paso el primero, paso el segundo, no, que es que ahora vamos a ir, que tienes que venir a la casa de Antonio Banderas en Málaga. Es que lo decimos como si eso pasara todos los días, pero yo entiendo que eso para una actriz que acaba prácticamente de empezar, Justo, ¿sí? yo acababa de llegar de Edimburgo. De llegar de Edimburgo, Sí. tenía que ser Era muy increíble. loco. Es como, yo me imagino como estar en Operación Triunfo o algo así, porque vas pasando fases y generas muchísima empatía y amor con tus compañeros, pero quieres ganar, ¿no? O sea, quieres Claro. estar en la peli, pero a la vez dices, ay, también quiero que te lo den a ti. Bueno, y ese día que nos invitó a su casa, porque él es muy generoso, como ya sabemos todos, cuando bajamos del autobús, yo recuerdo que se acercó a cada uno de nosotros a hablarnos por nuestro nombre, a preguntarnos qué tal, Marta, cómo está tu abuela Julia en Murcia, qué tal tu madre Teresa. O sea, sabía la biografía lo suficiente como para hacerte sentir bien. Algo había averiguado para que tú te sintieras un poco en casa. Pero qué bonito esto. No, no, que cuentas. increíble. Él es un gran referente humano para mí dentro de la interpretación, porque es verdad que lo que genera luego se ve en sus películas, ¿no? Tiene una forma de ser que va mucho más allá de su calidad interpretativa y que impregna a sus personajes, evidentemente. En aquella peli impactó mucho la nueva generación de actores que salía, Mario Casas, Raúl Arévalo, Fran Perea, Marta Nieto. Entonces ¿esta la presentáis en Málaga, esta peli? Yo no sé si probablemente sí, la primera rueda de prensa de tu vida. Sí. Es probable que sea lo primero que dices delante de periodistas en tu vida, que es una frase muy cortita. Esta es la música de la peli. Para mí, el obstáculo más grande de la película fue darme cuenta que estaba en la película. ¡Wow! ¡Wow! Es que nos hizo una cosa, Antonio, que nunca más yo he vuelto a vivir, y nos enseñó las pruebas de cámara a todos los actores que estábamos en la peli en un cine. Las pruebas de cámara las ven el director de foto para decidir cosas, pero él fue tan generoso que nos llevó a todos a una sala y entonces de repente ves tu cara en 4x4 o con los perfiles y hay un shock, ¿no? Yo recuerdo que salimos de allí, la mayoría nunca nos habíamos visto en una pantalla grande y salimos muy trastornados, con un ataque de inseguridad y de a la vez, eso soy yo, esa es mi voz, esa es mi cara. Y él hizo una cosa que nunca se me olvidará, porque claro, es un grande, ¿no? Nos llevó a una sala, nos sentó en una mesa muy larga a todos y él se puso a la cabeza y nos abrió su corazón. Nos dijo, nos contó cosas muy íntimas que tenían que ver con su proceso de actor en Hollywood y nos llenó de coraje. O sea, ¿no? Éramos actores jóvenes, de repente con un susto en el cuerpo de, ¡oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estoy? Y esto que vemos o que voy a enseñar soy yo. Y él hizo una labor de... Yo recuerdo que salimos todos llorando, abrazándonos y sintiéndonos bastante en familia. Me ha impresionado, la verdad, esto que has contado de Antonio Banderas, sí. Fue muy fuerte. Cómo os devuelve la seguridad, cómo viéndoos en primer plano, todos los detalles, siendo actores, actrices jóvenes, con esa inseguridad, con ese shock que puede suponer ver eso, no tú sola, sino también delante de todos tus compañeros de reparto, perdón. Y luego que él abriera su corazón para transmitiros la seguridad que igual no se había robado un poco un rato antes, ¿no? Sí. Es como os la quitamos y os la devolvemos, es muy bonito. Sí, es muy bonito eso, sí. Sí, nos apuntaló mucho más allá de la película que íbamos a hacer con él. Nos dio una... Bueno, yo recuerdo mucho sus palabras todavía a día de hoy porque forman parte de una decisión que tiene que ver con su carrera actoral, ¿no? Y que yo admiro profundamente. ¿Por qué la actriz, claro, voy a decir actriz y directora, que esto también debe impresionar bastante, pero bueno, ¿por qué la actriz y directora Marta Nieto se ha puesto Marni de seudónimo? Pues mira, porque me llamo Marta Nieto, entonces
si junto Mar con Nie, soy Marnie la ladrona en un lugar, ¿no? Qué bueno. Hay algo de la referencia a la peli de Hitchcock y en mi casa mi tía me llamaba así de vez en cuando. Y me hace gracia, siempre me ha parecido un bonito nombre para hacer algo con él. Sí. Todavía no sé qué. Marnie, pues ya estar en el Faro de Exacto, Gata Parda con exacto. este seudónimo es un principio. Bueno, entonces ahora he traído otro momentazo de tu vida, porque si, claro, te preguntaba por tu tío Eulogio, que te transmitía, ¿no? de un lugar como Estados Unidos, cuando tú no podías ni imaginarte que un día estarías allí en una gala de entrega de los Oscar por el cortometraje Madre de Rodrigo Sorogoyen. Se va a oír las nominaciones, vamos a entenderlo y luego me cuentas cómo fue ese momento. Here are the nominees for Best Live Action Short Film. Detainment, Aquí están las Vincent Lam nominadas. and Darren Mahin. Fauve, Jeremy Comte and Maria Gracia Torjon. Marguerite, Marianne Farley and Marie-Hélène Panisset. Mother, Aquí. Rodrigo Sorogoyen and Maria del Puy Alvarado. Skin, Guy Nativ and Jamie Ray Newman. And the Oscar goes to... Yes! Skin! Bueno, no lo ganasteis, No lo ganamos, pero cuéntame cómo es eso. pero como si lo hubiéramos ganado, ¿eh? Yo creo que esos gritos que se oían cuando se oye Mother son vuestros nuestros. todavía. No, que tenemos fama de escandalosos. No. Pero ¿cómo es ese momento de estar en Hollywood, de repente por un cortometraje, vais el equipo, no sé, Sí, has sí, contado sí. algunas cosas, pero cuéntame algún detalle porque lo que he leído es muy llamativo, pero no sé, cuéntame cosas que te apetezca que sepan los oyentes. Fue una experiencia preciosa, sobre todo porque la vivimos en equipo, porque pudimos ir, hicimos 2 viajes, uno para hacer prensa, que claro, allí el despliegue pues es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con cómo cuentas el proyecto, entonces, pero vas a todos sitios como si fuera un largo y de repente era algo muy divertido, ¿no? Estar en Los Ángeles, en el Hollywood Boulevard haciendo... Pues esto, haciendo pases de un corto que no tenía esa pretensión, lo rodamos en mi casa. Yo recuerdo cuando además terminamos, como es un plano secuencia, terminamos el día, habíamos hecho solo como 9 secuencias y yo pensaba, guau, creo que no ha salido bien esto. Y corte A, estar allí y luego el segundo viaje que fue con 30 personas. Claro, queríamos disfrutarlo todos, todo. Porque, perdón, ¿te acuerdas quién te llamó para la nominación? Que nos han nominado a los Oscar. Es que es muy fuerte esto. Es que yo creo que lo vimos en directo, lo buscamos en internet, de hecho debe de haber un vídeo de estos que se ponen así y te grabas para ver la reacción. Yo creo que fuimos, no me acuerdo dónde estábamos, pero creo que estábamos una productora haciendo algo, preparando el largo, yo creo, estábamos preparando el largo. Y conectamos al ordenador y claro, o sea, siempre es una ilusión, ¿no? Pero cuando pasa ya es como... Fue precioso por la ilusión y por el poderlo compartir con tanta gente, porque bueno. en Hollywood hay mucha comunidad española. Uh-huh. Entonces alquilamos una casa. ¿Estaba Banderas? No estaba Banderas, vaya. pero había otros actores Sí, maravillosos. sí, sí. Yo creo que él lo pilló aquí o estaba rodando, no sé. Pero lo celebramos como si hubiéramos ganado en una pedazo de mansión con piscina, fiesta, o sea, la sensación de poner un pie, ¿no? En eso que siempre ha sido algo muy inspirador, pero que luego es una industria pues dura y difícil también. Entonces fue como una fiesta directamente, ¿no? Como un evento. Uh-huh. Marta, cuando estuviste allí, ¿tú pensaste este es un lugar en el que yo querría trabajar? ¿O yo querría instalarme? ¿O yo querría ser, pues eso, un Antonio Banderas, una Penélope Cruz? O sea, ¿tú pensaste este es el mundo interpretativo o el negocio de la interpretación en el que yo quiero participar o no? Yo pensé sobre todo, viendo la gala o estando allí, que sabemos muy poco de Hollywood. Yo me sentí un poco una extraña, sintiéndome parte y disfrutándolo del todo, pero había muchos actores que no conocía, que ganaban premios, que yo leo revistas de cine y voy al cine y me interesa, y aún así había como una especie de comunidad, sobre todo afroamericana, o como una diversidad que yo sentía, ¡guau! Esto a España no llega, a Europa no llega. O sea, hay mucha más gente y mucha más gente diversa
en Hollywood de lo que yo sabía, ¿no? Y entonces pensé que era más difícil de lo que yo creía. Cuando ganas el Max por La infamia de Lidia Cacho, cuando saliste al escenario a recoger el premio con tu compañera, tú dijiste, estar aquí, por eso te preguntaba lo de Hollywood, dijiste, estar aquí en estos premios era lo que yo entendía por interpretación. O sea, el escenario, las tablas del teatro, el público, una cosa como esa, ¿no? Habiendo estado ya en Hollywood y no sé cuántos. Entonces, esa es la Marta Nieto que tú sigues siendo, la de los Max, la de Entre Mujeres. Hay algo que te da el teatro. Bueno, es que la Escuela de Arte Dramático es formación teatral. Entonces yo me he forjado en eso. Y cuando llegué a Madrid también estudié con Corazza. Y, o sea, mi técnica tiene que ver con el teatro. El audiovisual me alucina. Pero grandes personajes femeninos en mi imaginario los tengo asentados en el teatro. Claro, que es donde, ¿no? Donde yo he ido a ver o donde yo he estudiado, ¿no? Estos textos míticos de Shakespeare o Chekhov, que dices, algún día podré encarnar estas profundidades, haré pie en esta psique y de repente estar en unos premios como los Max y haciendo un trabajo como el de La infamia, que yo lo recuerdo con una sensación de plenitud. Yo recuerdo hacer eso con mucha alegría, con mucho sentimiento de facilidad, pero a la vez dejándome lo que soy, ¿no? Y esto en cine puede ocurrir, pero es más complicado, creo. Creo que es más complicado. ¿Cuándo decides dirigir? Pues tiene que ver con esto, ¿no? También con esto que te decía antes de asumir retos. De Edimburgo. Sí, de ocupar espacios también, sí. Porque, bueno, yo aprendo de feminismo ya mayor. ¿Sí? Bueno, cuando yo era joven no hablábamos de estas cosas, o por lo menos en mi entorno no estaba este vocabulario ni esta conciencia. Entonces yo crezco a la vez que esto se va haciendo tangible y tengo ganas de ver a mujeres haciendo cosas a la vez que me pregunto, hazlas tú, ¿no? ¿Por qué no tú? Y dirigir para mí también ha tenido que ver con esta sensación de intentar hacerme ancha, ¿no? De buscar una plenitud cada vez más libre. Porque, bueno, pues porque los personajes femeninos son interesantes, son escasos y tienen mucho margen todavía. Creo que hay mucho recorrido. La mitad de Ana es una peli que tú diriges e interpretas. ¿De dónde surge la idea de hablar de la identidad, de la relación madre-niño, de la relación de una mujer que no quiere ser mitad de nada? ¿De dónde surge esa idea, ese guión? ¿Quién o tú, vamos, de dónde surge el hacer la mitad de Ana? Yo entiendo que es una fricción propia, que para mí la identidad ha sido siempre un asunto apasionante, ¿no? Quiénes somos, qué queremos ser, qué significa ser mujer o madre y todo ese poliedro de nomenclaturas, cómo encaja en ti. Y a mí la maternidad me marcó mucho, para bien, y me despertó muchos interrogantes. Y la escritura forma parte, ¿no? de esa manera de autoentenderme y de entender el mundo también. Y de ahí surge el proceso. Yo recuerdo escribir el tratamiento de la peli, un poco a escondidas porque me daba mucho pudor, y llevarlo a las residencias de la academia, bueno, con la sensación de que no sé si eso era valioso o no, pero era algo que formaba parte de cosas que me interpelaban y que me importaban mucho. En esa época también, esto hace 5 años, casi 6 ya, claro, no se hablaba tanto, no había tanta conciencia de la infancia trans. Empezaba a despuntar. Ninguna. Luego es verdad que salió 20.000 especies de abejas, que es una peli que creo que es coetánea, que es a la tuya en cuanto a escritura de guión, aunque la tuya se estrenó hace muy poquito, sí, a finales del 24, y 20.000 especies de abejas anterior. Creo que tú no sabías que se estaba haciendo esa peli, pero es verdad que era un tema que no se tocaba nada.
la infancia trans? No había ley trans. No. De repente, claro, no había conciencia ni sentido, ¿no? Sabías que había fricciones y empezaba a haber como voces que decían, estamos aquí, Sí. necesitamos un espacio. Y yo recuerdo hacer todo ese proceso de investigación desde cero, ¿no? Y un poco lo que a mí me interesaba de contar en la película, cuando se estrena 20.000 especies, por ejemplo, tenemos que actualizarlo, porque la película, de repente, al plantearnos qué aportamos ahora, tiene que modificarse y amoldarse un poco al conocimiento del público, ¿no? 20.000 especies de abejas es preciosa y es muy pedagógica. Entonces, lo siguiente para nosotras era, vale, ¿y ahora qué? Y la respuesta en nuestro interno es, bueno, ¿cómo se hace, no? Lo que nos interesaba hablar en la mitad de Ana tenía que ver con cómo ahora una madre gestiona esto. Ya sabemos que es un derecho, ya sabemos que no se cuestiona lo que ya es ley, entonces no queremos dar un paso atrás, pero cómo lo encajas, ¿no? Desde el universo de la incertidumbre y de... Sí, es una belleza la peli, ¿eh? Me parece que es muy delicada, que es muy, muy bonita, que a partir de esa relación madre-hijo, hijo-padre también, ¿no? El triángulo. Sí. Es interesantísima la parte del colegio. Quien la ha visto sabe de qué estoy hablando. Pero el trabajo introspectivo también ha tenido que ser interesantísimo en cuanto a lo que decías de la identidad de cada uno de nosotros. No solo en un niño, niña trans, en una madre, en un padre, en un profesor de cole, en una hermana. O sea, sale todo ese proceso que se cuenta en hora y media. Es está muy hermoso, contado, sí. Qué muy bien. delicado también, que entiendo que era una de las líneas rojas. Sí, y o sea, con la intención de abrir un consenso, ¿no? Un poco de relajar las tensiones, porque de repente se polariza mucho cuando hablas de niños, es lógico, ¿no? Hay mucho miedo y hay mucho susto, y entonces pues todo de repente se crea unos opuestos, y nuestra intención era un poco es normalizar la incertidumbre, los procesos de crecimiento, es normal, ¿no? Ya iremos viendo, que es maravilloso. Claro. Ya iremos viendo. Claro, es generar un espacio de amor Sí. propio, unas herramientas sólidas que son las mismas para un niño cis que para un niño trans, que eso para nosotras era muy importante, porque a estos niños no les pasa nada, solo están en un proceso de exploración que es absolutamente respetable, como el de cualquiera, ¿no? Sí, Lo que pasa sí. que, claro, modifica al adulto. El adulto se tiene que hacer cargo de que es adulto, que esto sí es un tema. Estrenaste en Valladolid, Estrenamos en la Seminci, ¿no? Eso Sí. fue bonito también. Y antes de que me digas con quién te gustaría estar en un faro y qué música estaría sonando, ¿vas a volver al teatro? ¿Estás vinculada al teatro? ¿Qué Marta Nieto en el teatro qué? Sí, tengo un par de proyectos de teatro que me apetecen muchísimo para finales de este año y principios del que viene, y ahora estoy en una serie, me he ido a una serie a Berlín, ¿Anda? una serie ¿Y qué tal va lo tuyo con ti misma? O sea, con esa imagen que te puso Antonio Banderas aquel día en pantalla de cine a todo detalle. Pues mira, me pongo de mi parte. Esto es una decisión profunda. Me pongo de mi parte e intento todo el tiempo pues retarme con una buena actitud. Que esto es una conquista diaria, ¿eh? Sí, eso sale en la peli también. Sí. El que nos pongamos de nuestra parte, ¿no? Cada uno de nosotros, nosotras. Vale, llévame a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando. Pues mira, te voy a llevar al faro de Cabo de Palos, Uh-huh. que es el faro de mi infancia, que es un sitio precioso. Y me voy a ir con Eulogio, porque ha salido Claro, yo del también fondo lo pensaba. de mi corazón de repente, y me encantaría estar con él y tener una conversación a día de hoy. ¿Cómo Imagínate sería? ese reencuentro. Me gustaría que me dijeras, que visualices a Eulogio, cómo iba vestido. Entonces, ese encuentro. Mientras suena la música que has elegido, ¿cuál eliges?
Pues mira, una canción de Celia Cruz que es maravillosa, que es muy alegre, que es La vida es un carnaval. Genial. Vale, pues visualiza a Eulogio, por favor. Wow. ¿Así como iría vestido él? Pues una chaqueta de ante, llevaba el pelo así, como era calvo, pero tenía el pelo largo y se lo tapaba. Entonces con el viento del faro se le movería. Un poco de bigote, una nariz con mucha personalidad, una gran sonrisa y un gran abrazo. Marta Nieto, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en El Faro. Muchas gracias, Mara. Buenas noches.